Pitaya. Hola, soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 25 de su podcast Narcosistema. De verdad, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a una comunidad de 169,000 suscriptores y los miembros exclusivos de Patreon crecen todos los días. De verdad, muchas gracias por su confianza y prometo, por supuesto, retribuirla con información exclusiva, con información importante, sobre todo, como les decía, este año 2025, que será un año de fuego para México y muy particularmente para el partido oficial Morena. Bueno, pues ustedes recordarán que justamente en el episodio 18, aquí en este podcast, fue cuando se revelé de manera exclusiva para ustedes que Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, líder hegemónico del cártel de Sinaloa, ya había comenzado a hacer revelaciones muy importantes al Departamento de Justicia, específicamente a la Fiscalía de Nueva York, sobre su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y los apoyos que él le dio en la campaña presidencial del 2006, del 2012 y en la del 2018. Bueno, pues hay una nueva información que quiero compartir con ustedes. Un periodista, Salvador García Soto, ha coincidido y ha reconfirmado la información que aquí en exclusiva les di en el episodio 18. En su reciente publicación, su columna Serpientes y Escaleras, acaba de señalar que en Washington se está armando un expediente en contra de Andrés Manuel López Obrador por su complicidad con los carteles de la droga. Es interesante lo que señala este colega Salvador García Soto, porque hay muchas coincidencias con la información que yo ya les había señalado, que en lo particular me fue proporcionada por miembros cercanos al partido Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum. Salvador García Soto menciona que efectivamente el Mayo Zambada ya está hablando en Nueva York, está revelando sus complicidades con el partido Morena y con Andrés Manuel López Obrador. También coincide en señalar lo que aquí también revelamos, que los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, también ya están comenzando a hablar, a dar información específica, seguramente pruebas, porque la información que yo tengo es que los hijos del Chapo Guzmán tienen diversas registraciones, incluyendo videos y audios, por ejemplo, de reuniones con los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Es una información que tengo, que me confirmaron varias fuentes, incluso del círculo más cercano de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo que señala García Soto es que efectivamente los hijos del Chapo Guzmán también ya están confesando, y señala que en base a estas declaraciones y a otros elementos, el Departamento de Estado encabezado por el republicano Marco Rubio, junto con el Departamento de Justicia, estarían integrando un explosivo expediente en contra del expresidente mexicano. Si este expediente llega a judicializarse y a convertirse en un caso criminal en alguna corte de Estados Unidos, imagino probablemente la de Nueva York o en Chicago, donde está el Mayo Zambada o donde están los hijos del Chapo Guzmán, se convertiría en el primer presidente mexicano oficialmente señalado por crimen organizado, por sus nexos con los carteles de la droga en Estados Unidos. Aquí en Narcosistema señalé cómo desde el 30 de enero del 2024 revelé en un artículo
muy candente, muy incómodo para la 4T y para el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo a la investigación de la DEA, el cártel de Sinaloa había financiado su campaña en el 2006. Recordarán cómo el presidente entonces se enfureció y cómo justamente a partir de ese artículo que publiqué, que después información similar publicaron otros medios como por ejemplo ProPublica en Estados Unidos, después de esos artículos es que la gente en las calles comenzó a gritar la verdad incómoda: narcopresidente a López Obrador. Y después está el libro publicado en abril, mi libro La Historia Secreta, donde revelo información que comencé a investigar, a obtener en 2020, 2021, 2022. Debo decir que hasta la fecha sigo juntando las piezas del rompecabezas criminal que llevó al poder a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Y también recordarán cómo estas investigaciones, cómo al comprobar que no solo fue en 2006, sino también en 2012 y 2018, que López Obrador recibió dinero y apoyo del cártel de Sinaloa, pues eso también originó que el presidente de la República estableciera una campaña de odio en mi contra, la cual ha tenido pues repercusiones. Pero como ustedes saben, soy una periodista que no se deja amedrentar y que no quitaré el dedo del renglón hasta que todos estos hechos sean esclarecidos. Hoy puedo asegurarles categóricamente que existen pruebas fehacientes que demuestran la colusión del partido oficial Morena, del cual emanaron las presidencias de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que prueban su colusión y su llegada al poder del brazo del crimen organizado. Si es verdad que en Washington están armando un expediente en contra de Andrés Manuel López Obrador, no me cabe la menor duda que tendrán que incluir las informaciones que ya fueron reveladas en mi libro La Historia Secreta y en aquel reportaje incómodo de la investigación de la DEA. Por supuesto, están los documentos propios de la DEA, están las declaraciones juradas de un integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Mauricio Soto Caballero, quien ya en Estados Unidos en 2010, 2011 confesó que efectivamente había llegado dinero del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial del 2006. Están, por supuesto, las confesiones del Mayo, de los hijos del Chapo y de otros narcotraficantes que tengo conocimiento y certeza que ya hablaron con el gobierno de Estados Unidos revelando las otras partes de las conexiones de López Obrador con el crimen organizado. No habrá que olvidar que esto comenzó al menos recientemente de manera tangible a partir del año 2005, cuando un hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada, le manda $7 millones a López Obrador para su campaña presidencial. Después, por supuesto, está el tema de los encuentros de López Obrador con Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, en el 2006. Están los diferentes años, los años subsecuentes en los que López Obrador estuvo en campaña permanente financiándose con dinero no solo del pueblo, como él decía, el pueblo bueno, sino también de los narcos, que lo apoyaron bastante para poder mantener pues un movimiento político costosísimo. Imaginemos un hombre que no trabajaba, un hombre que se la pasaba simplemente en permanente campaña, pues durante un larguísimo periodo, 12 años estuvo en campaña López Obrador del 2006 al 2018 para poder salirse con la suya y llegar al poder. Bueno, pues todo esto serán elementos que tendrían que ser incluidos en estas investigaciones que se están haciendo ya en Estados Unidos, pues con la información que han revelado estos narcotraficantes. El periodista García Soto citó a una de sus fuentes en este artículo que publicó, que le habría dicho: se están reuniendo elementos a partir de las declaraciones de capos mexicanos en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se busca integrar un caso sólido.
pues evidentemente las implicaciones que esto podría tener para el partido Morena, para el propio López Obrador y para Claudia Sheinbaum y decenas de senadores, gobernadores, diputados, alcaldes, regidores, diputados locales, etcétera, etcétera, que esto podría tener para el movimiento denominado a sí mismo de Regeneración Nacional. Esto, sin duda alguna, significa el comienzo del fin de la llamada 4T. El problema es que Claudia Sheinbaum, como lo mencionábamos en el episodio pasado, pues no termina de acomodarse en esta situación tan compleja. No termina de entender que por más que quiera quedar bien con López Obrador y con sus secuaces, con las hordas que lo siguen, pues o salva el pellejo de él o salva el pellejo de ella. El domingo 12 de enero pasado, todavía Claudia Sheinbaum, pues de manera totalmente desafortunada, todavía agradeció a López Obrador su presidencia y lo calificó como el mejor presidente de México. Y dijo que todo lo que ella estaba haciendo era una continuidad, era el segundo piso del legado de López Obrador. Pero señora Claudia Sheinbaum, si el legado de López Obrador es el narcosistema, ¿de qué segundo piso está hablando usted? Así como el presidente Felipe Calderón defendió a Genaro García Luna incluso hasta el día en que se le sentenció a 38 años de cárcel, así Claudia Sheinbaum pretende estar defendiendo a Andrés Manuel López Obrador, con las consecuencias que eso puede tener. Dejemos para el partido, dejemos para ella misma, para México, para los ciudadanos. La realidad es que en México, en materia de violencia e ingobernabilidad, cada día estamos peor. En su informe de los primeros 100 días de gobierno, Claudia Sheinbaum trató de maquillar la brutal realidad que vivimos los mexicanos todos los días en el país. Intentó maquillar las cifras de muertos. La verdad es que en el país aumentaron los índices de homicidios y de extorsiones del 2023 al 2024 en el marco del proceso electoral más violento en la historia de México, como fue el 2024. Recordemos, decenas de candidatos y políticos fueron ejecutados por el crimen organizado, y en el marco de la narcoguerra que se libra dentro del cártel de Sinaloa. Y estamos hablando de un aumento de homicidios entre 2023 y 2024, y eso que no se está tomando en cuenta todas las personas asesinadas, encontradas en narcofosas clandestinas, que el gobierno no ha querido sumar a la contabilidad de homicidios, ni tampoco se está contando que el verdadero número de muertos en Sinaloa durante esta guerra intestina del cártel de Sinaloa en realidad es 400% mayor. Otra cifra que habla de la realidad que se vive en México es el número de desaparecidos. En 2023 se registró la cifra de 14,910 personas que desaparecieron. Para el 2024, la cifra fue de 18,920 personas. Es decir, estamos hablando de 4,000 personas más. Continuar con el sistema criminal que predomina en nuestro país es insostenible para nosotros y es insostenible para el gobierno de Estados Unidos. En este episodio 25 de Narcosistema, hablaré del último reporte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se revela que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación
son las dos organizaciones internacionales más peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos, incluso mucho más que cualquier otro grupo terrorista. Y justo es ese informe lo que sería la explicación profunda de por qué Donald Trump no solo piensa declarar a esos dos organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros, sino también, a partir de eso, piensa aplicar un Plan Colombia para México en el cual podrían incluso usarse bombas inteligentes para exterminar a algunos capos de la droga, incluso aunque estos se escondan en las montañas del Triángulo Dorado. Comenzamos. En octubre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, publicó un informe que revelaba las amenazas más significativas para la seguridad nacional en 2025. Según ese informe, las drogas ilegales traficadas por los carteles mexicanos han provocado más muertes en territorio estadounidense que cualquier otra amenaza. De hecho, estos carteles se han convertido en la principal preocupación para la seguridad interna de ese país. El documento señala que aunque la sobredosis de drogas registradas por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades disminuyeron en 2023 por primera vez desde 2018, el consumo de drogas sigue siendo una de las principales causas de muerte en esa nación. Las incautaciones de fentanilo, aunque menores en volumen que las de metanfetamina y cocaína, continúan siendo una de las mayores preocupaciones debido a su extrema potencia y letalidad. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se incautó suficiente fentanilo en 2023 como para matar a toda la población de Estados Unidos en varias ocasiones. Desde hace 5 años, esa nación ha enfrentado una grave epidemia de fentanilo que ha cobrado la vida de más de 370,000 personas entre 2019 y 2024. Según las estadísticas, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, las incautaciones de fentanilo de origen mexicano realizadas por el gobierno estadounidense se triplicaron, lo que indica un aumento en la producción de esta droga en nuestro país. Aunque López Obrador negaba en repetidas ocasiones la producción de fentanilo en México, la realidad es que la producción de esta droga se multiplicaba, causando estragos en Estados Unidos. En 2023, en ese país, se incautaron cerca de 19.5 toneladas de fentanilo, lo que ha colocado a los carteles mexicanos en el centro de la estrategia de seguridad nacional de ese país. De 2023 a 2024 también aumentaron los decomisos de metanfetaminas. El informe también destaca una tendencia preocupante. En 2023, las muertes por sobredosis relacionadas con la cocaína y la metanfetamina aumentaron en un 4%, ya que los narcotraficantes han comenzado a mezclar esas sustancias con fentanilo, aumentando su potencia y el riesgo para los consumidores. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se espera que esta práctica continúe en 2025, haciendo que estas drogas sean aún más adictivas y peligrosas. El gobierno de Estados Unidos afirma que los carteles mexicanos utilizan la violencia, la coacción y sobornan a autoridades en México para proteger y expandir sus negocios criminales y acceder a los cruces fronterizos con Estados Unidos. Estas organizaciones criminales también desarrollan continuamente nuevas tácticas y emplean nuevas tecnologías para evadir las medidas de seguridad fronteriza. Por ejemplo, en el informe se señala que los carteles mexicanos ahora utilizan drones para vigilar a las fuerzas del orden de Estados Unidos a lo largo de la frontera y así toman sus decisiones sobre operaciones de tráfico de drogas y personas. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son identificados como los principales responsables del tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Estos carteles
serán catalogados por el gobierno de Donald Trump como grupos terroristas extranjeros, lo que abrirá la puerta a una respuesta más agresiva por parte de las autoridades estadounidenses. Diversas fuerzas policiales, agencias y departamentos podrían involucrarse en la estrategia contra los carteles una vez que estos sean catalogados como terroristas. Esto incluiría al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, a la Fiscalía General de Justicia, a la CIA, FBI e incluso al Departamento de Defensa, que tiene unidades especializadas para el combate al terrorismo. Entre sus funciones, asesoran a socios internacionales y diseñan operaciones de guerra irregular y contraterrorismo. El Departamento de Defensa también controla el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, una unidad de élite que ha sido responsable de operaciones de alto perfil, como la que en 2011 dio la caza y acabó con la vida de Osama bin Laden, líder de Al-Qaeda en Pakistán. Con este antecedente, queda claro que en caso de que los carteles mexicanos sean considerados como grupos terroristas, la respuesta estadounidense podría ser decisiva y contundente. He tenido información que he podido confirmar con integrante del gobierno de México que el equipo de Donald Trump ha estado estudiando, analizando en las últimas semanas que después de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, la segunda fase será implementar una especie de Plan Colombia en México. El Plan Colombia fue un controvertido acuerdo firmado entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia en la época más violenta y cruenta en ese país, sacudido por los carteles de la droga y por la narcoguerrilla, las FARC. El Plan Colombia fue un controvertido acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y Colombia en el momento más violento y cruento para ese país. En esa época, los carteles de la droga y la narcoguerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tenían asolado a esa nación, con un número estratosférico de personas secuestradas, desaparecidas y homicidios. En el episodio anterior, hablamos de que en 1996 Estados Unidos declaró grupos terroristas extranjeros a las FARC, quienes entonces no solo eran un grupo guerrillero, sino también un grupo de tráfico de drogas, que de hecho, desde entonces hasta ahora, ha tenido sociedad con el cártel de Sinaloa. Hubo una época en que fueron sus principales proveedores de cocaína. Justo después de declarar a la narcoguerrilla como grupo terrorista, el gobierno de Bill Clinton y de Andrés Pastrana firmaron un acuerdo de cooperación denominado Plan Colombia. De acuerdo a un documento de la Comisión de la Verdad del Gobierno de Colombia, el acuerdo bilateral entre los dos países se dio luego de que el gobierno de Estados Unidos viera que la política del presidente César Gaviria contra el narcotráfico era blanda y que el gobierno de Ernesto Samper fue caracterizado por falta de legitimidad y nexos con el narcotráfico. Habrá que aclarar que el Plan Colombia no significó una incursión armada de Estados Unidos, al menos no oficialmente. Y las acciones que se tomaron fueron de común acuerdo. Formalmente no hubo imposición de los estadounidenses, pero sin duda sí hubo una intensa presión política. Un informe del Congreso de Estados Unidos fechado en 2021 sobre el Plan Colombia señala que este tenía la prioridad de prevenir el flujo de drogas a Estados Unidos y ayudar a Colombia a luchar contra el terrorismo. El acuerdo incluyó la cooperación militar entre ambos países y se formaron grupos de trabajo binacional entre las Fuerzas Armadas de las dos naciones. Del 2000 al 2021, el gobierno de Estados Unidos proporcionó $12,000 millones en ayuda bilateral para implementar el Plan Colombia y sus estrategias.
Aproximadamente un 80% de ese dinero fue gastado en fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública de Colombia y el 20% fue para asistencia económica y social. Durante los 24 años de existencia de ese acuerdo bilateral, el gobierno de Estados Unidos ha estado dividido sobre si la asistencia estadounidense debe enfocarse más en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad o en el desarrollo, la paz y los derechos humanos. Oficialmente, en los cientos de operaciones que derivaron del Plan Colombia, se supone que el gobierno de Estados Unidos, que estadounidenses, no habrían actuado directamente. Sin embargo, es públicamente conocido en Colombia la presencia de agentes de la DEA, por ejemplo, en algunos operativos para el combate a los carteles colombianos. Habría que recordar que en México ya se aplicó una especie de Plan Colombia soft, podríamos decir, que fue el llamado Plan Mérida. Este acuerdo bilateral firmado entre Felipe Calderón y el gobierno de George Bush, justamente con el objetivo de supuestamente fortalecer las áreas de seguridad pública, las áreas de inteligencia del gobierno de México para combatir la ilegalidad y los carteles de la droga. Pero no olvidemos que ese Plan Mérida, al final, lo único que terminó fortaleciendo es a los miembros corruptos del gobierno mexicano, como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, era uno de los principales interlocutores con el gobierno de Estados Unidos durante la época del Plan Mérida, y tenemos ya las consecuencias de esto. En realidad, el gobierno de Estados Unidos pensaba que estaba dando dinero al gobierno de México para fortalecerlo en su lucha contra el crimen organizado, cuando en realidad estaba fortaleciendo al cártel de Sinaloa, dando más recursos a uno de sus principales cómplices, Genaro García Luna. Una investigación periodística publicada en 2013, realizada por el periódico El Nuevo Herald, un suplemento del legendario Miami Herald, señala que además del Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos realizó un programa secreto para reducir considerablemente el poder violento de la narcoinsurgencia en Colombia. A través de un programa de operaciones encubiertas de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, ayudaron a las autoridades colombianas a matar al menos 2 docenas de líderes rebeldes. Dicha operación secreta operó desde principios del año 2000 con el gobierno de George Bush y continuó al menos hasta el gobierno de Barack Obama. A través de esa operación encubierta, el gobierno estadounidense proporcionaba información de inteligencia en tiempo real para ayudar al gobierno de Colombia a ubicar con precisión a miembros de las FARC, grupos paramilitares y narcotraficantes para ser detenidos. Pero además, a partir del 2006, el gobierno de Estados Unidos desarrolló un arma que funciona con el apoyo del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, que transforma una bomba de gravedad en una bomba inteligente. Según el reporte del Nuevo Herald, las bombas inteligentes, también conocidas como municiones guiadas con precisión, tienen la capacidad de asesinar a un individuo en medio incluso de la selva si está programada con las coordenadas de la ubicación exacta del objetivo a destruir. Se afirma que justamente usando este armamento, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, es que la Fuerza Aérea Colombiana en 2008 bombardeó el campamento donde se encontraba el líder de las FARC, Raúl Reyes, ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia. Un documento de la Comisión de la Verdad del Gobierno de Colombia, al cual tuve acceso, confirma que el ataque fue bautizado como Operación Fénix y se llevó a cabo por el Ejército de Colombia con bombas inteligentes entregadas y monitoreadas por Estados Unidos. De muchas maneras,
se había intentado dar la cacería por tierra al líder de la narcoguerrilla, Raúl Reyes. Pero aun si los helicópteros aterrizaban cerca del objetivo, cuando las fuerzas del orden colombianas llegaban al punto donde se supone estaba el narcoterrorista, él y sus cómplices, que conocían la selva como la palma de su mano, ya habían escapado. El uso de este tipo de armamento no es una leyenda, es una realidad. El Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos de la prestigiada Universidad de Brown publicó en 2022 una investigación que habla de operaciones contra terrorismo de Estados Unidos, en el que reporta las acciones realizadas entre 2018 y 2020 por ese país en Centroamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia. Hay 4 tipos de operaciones contra terroristas desarrolladas: entrenamiento o asistencia, que es cuando el Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Estado u otras agencias entrenan o asisten a las fuerzas de seguridad de ese país en la lucha contra el terrorismo. En esta categoría, los países permitieron ejercicios militares formales de Estados Unidos diseñados para disuadir a militantes terroristas, entrenar a las fuerzas locales y o construir asociaciones estratégicas para el combate al terrorismo. La otra modalidad se llama Programa Activo 127E. Aquí, los miembros del Servicio de Estados Unidos habrían llevado a cabo operaciones utilizando unidades militares del país huésped. Y está la última modalidad, que se llama ataques aéreos con drones. Aquí, Estados Unidos realizó ataques aéreos directos con drones contra objetivos en ese país. Esta última modalidad de ataques con drones se ha llevado a cabo en al menos 7 países: Somalia, Libia, Yemen, Irak, Siria, Pakistán y Afganistán. Según este estudio de la Universidad de Brown, si bien es cierto las operaciones antiterroristas de Estados Unidos se han vuelto más generalizadas en los últimos años, estas se han enfocado únicamente en ciertos tipos de los llamados terroristas y en ciertos tipos de violencia, principalmente en el Medio Oriente, África y Asia. Comenzar una estrategia contra el narcoterrorismo en México sería un viraje en esa tendencia. El diagnóstico ya señalado, realizado por el Departamento de Seguridad Nacional para el 2025, explicaría por qué se va a catalogar a los carteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, como grupos terroristas extranjeros, y por qué se piensa aplicar una especie de Plan Colombia, un programa mucho más agresivo que el llamado Plan Mérida. El gobierno de Estados Unidos se adjudica de que gracias al Plan Colombia, del 2000 al 2006, se redujeron los homicidios en ese país en un 54% y los secuestros disminuyeron más del 90%. Habrá también que decir que el Plan Colombia tuvo consecuencias muy negativas para la población. De eso hablaremos en otro episodio. Por lo pronto anticipo que también hay quienes afirman que hubo beneficios, que hubo cosas positivas, además de la disminución de homicidios o de secuestros en una larga etapa, sino también adjudican al Plan Colombia el haber logrado el desarme de algunas de las guerrillas, narcoguerrillas en Colombia, y de un acuerdo de paz con las FARC. Pero si el objetivo del Plan Colombia era reducir a su mínima expresión la producción y tráfico de cocaína, habría que decir que en eso fracasaron. Lo único que ocurrió es que lograron dividir, fraccionar a los carteles colombianos, convertirlos en pequeñas células que hoy están al servicio de los 2 principales carteles responsables del tráfico de cocaína a Estados Unidos
y que prácticamente tienen el monopolio del tráfico de esta droga a nivel mundial. Me refiero al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Me informan que el martes de la próxima semana será la primera reunión entre miembros del Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum y el polémico embajador que Donald Trump enviará a México. Me refiero a Ronald Johnson, quien, como ya mencioné en el episodio anterior, fue coordinador de operaciones de la CIA y, como boina verde, experto en operaciones especiales contra el terrorismo. No será maquillando la realidad como Claudia Sheinbaum puede enfrentar el nuevo reto que comienza para México este próximo domingo, cuando Donald Trump asuma el poder. Lo que debe hacer el gobierno de México es encabezar, liderar una lucha real e inteligente contra el sistema criminal que controla México. Y para hacer esa lucha creíble, tendrá que comenzar destruyendo el andamiaje de corrupción que protege a los carteles de la droga en México. Y hoy por hoy, aunque a Claudia Sheinbaum no le guste, aunque a la 4T no lo quiera reconocer, aunque los morenistas lo nieguen, hoy los principales aliados del crimen organizado en México es el partido hegemónico, cuyo líder moral es Andrés Manuel López Obrador. Un partido hegemónico que gobierna la mayor parte del país y que gracias a su protección al crimen organizado es que éste ha avanzado en los últimos 6 años. La nueva era de Trump, que inicia este próximo 20 de enero, hará que muchos gobernantes, políticos y empresarios mexicanos muestren su verdadero rostro. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.